como última instancia, invita a una reflexión sobre la propia lengua. Esto es muy interesante, ¿no? A reflexionar sobre lo que uno tiene sin saber, que es la riqueza de la propia lengua, que en este caso nos sirve como base para el aprendizaje de las otras lenguas. Como todo lo que sufre, mejor dicho, cuando se empiezan a tocar con en este tipo de sufren, ¿no? No es que sufren, sino lo que empiezan a sentir a pasar Sí, por ese tipo de sí, procesos, ¿no? a experimentar. Claro. Es súper, súper interesante y en poco tiempo llegan a desarrollar, ¿no? Y a ver cómo funciona y a comprender en realidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de nuestra charla juntos con nuestra amiga Marcela Calavia. ¿Cómo estás, Marcelita? Hola Alex, muy bien, contenta nuestro tercer episodio. ¿Qué Sí, tal? sí, ¿Todo bien? nuestro tercer episodio. Y hoy día vamos a entrar ya de lleno a lo que es justo el tema. Siempre estamos yendo un poquito más avanzando con lo que son las lenguas. Esta vez vamos a ver el idioma, las lenguas neolatinas, ¿no? Vamos un poquito, Exacto. una pequeña introducción. Vamos a tocar Sí, sí, sí. el tema un poco ya más al detalle. Y, por ejemplo, podríamos ir preguntándonos sobre el mundo de las lenguas neolatinas, no de forma académica, sino un poco más amigable, sin mucha teoría, como cuando estamos en una calle, ¿no? Y nos encontramos de repente con cualquier persona en cualquier ciudad y necesitamos comunicarnos y quizás no tenemos ese aparato que ahora está de moda, pues, ¿no? Que nos ayuda ¿no? Exacto. A comunicarnos rápidamente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser un poco más sociables? ¿Qué necesitaríamos en ese caso, Marcela? Exacto. De ahí parte justamente esto que estamos tratando de transmitir, que es el enfoque de la intercomprensión, ¿no? ¿Ok? Es un concepto, sí, que fue novedoso en su momento, tiene más de una década, pero que en realidad es algo tan antiguo, porque es hablar cada uno en su lengua y tratar de comunicar y llegar a comunicarse, lo que se usó desde siempre, ¿no? Porque cuando nos encontramos con alguien por la calle, no sé, con un italiano, con un francés, uno trata de entenderse hablando cada uno en su lengua. Este es el concepto de una lingüista francesa, Claire Benveniste, que justamente ella parte de ese concepto y dice, bueno, si todos los que hablamos las lenguas de la misma familia somos capaces de entendernos, ella quería de alguna manera dejar implícito esto de defender la familia de las lenguas neolatinas con respecto al gran monopolio lingüístico que tenemos del inglés, que eso no se puede, es indiscutible, ¿no? Es indiscutible y cada vez más se ve ese monopolio que significa el inglés. Pero bueno, era también un poco defender las lenguas europeas, porque bueno, el portugués, el francés, el español, el italiano y bueno, y la familia, yo digo los hermanos menores, ¿no? Que son los dialectos y otras lenguas. Aprender para comprender sería más o menos, ¿no? Algo así logro entender. Sí, exactamente, porque en realidad el enfoque de la intercomprensión es yo te enseño, o la persona que te guía, ¿no? Te enseña a comprender, no a aprender el idioma, sino Ok. a aprender a comprender, porque hay toda una técnica para que puedas comprender sin haber estudiado, porque ahí está la cosa, sin haber estudiado el idioma con anterioridad, porque cuando uno lo estudia es cuestión de tiempo, uno llega a comprender. Pero en este caso no, es sin haberlo estudiado, a partir de tu propia lengua, usando como base tu lengua materna, llegar a comprender otro idioma. Siempre estamos hablando de la misma familia, de la familia de las lenguas neolatinas o romances. Eso se puede también definir como un proceso
espontáneo. Hoy día, por ejemplo, mientras estaba trabajando, eh, arreglando ¿no? En donde estoy chambeando ahora, no estoy trabajando, chambeando, justo es una palabra muy, muy peruana. Este, hubo algunas palabras que yo nunca en mi vida las había escuchado de algunas herramientas, pero el hecho de estar justo, tratar de hacer esto espontáneamente, me hace recordar justo ese pedazo que estás explicando, ¿no? Nunca había escuchado, por ejemplo, paiolo, y me dice, pásame el paiolo en italiano, ¿no? Paiolo. Y era el baldecito, ¿no? Un balde para pasarle. Entonces, pero la gesticulación, el hecho del contexto, de estar justo en ese momento ahí en el trabajo, pues, ¿no? Dices, el balde, al toque. No, sí, es eso justamente. Es algo espontáneo, ¿no? Dices, balde, ¿no? Exacto. Es algo espontáneo. Hablamos de espontáneo porque a pesar de ser algo espontáneo, la comprensión, cuando te encontrás con alguien que no habla tu idioma y de tratar de comprender y bueno, y de comunicar, si uno tiene determinadas herramientas, ese proceso ya, además de ser espontáneo, puede activarse un proceso que no es tan espontáneo ni natural, y bueno, y eso acelera la comprensión. Por eso que en principio es espontáneo, porque uno va entendiendo algunas cosas. Y después con una guía, como mostrándote el camino y algunas herramientas, ese proceso se puede volver mucho más rápido. Claro que sí, o sea, se puede acelerar. Queda mucho más grabado cuando estás en el momento haciendo algo, ¿no? O sea, queda mucho más grabado que cuando lo estudias y lo lees y haces comparación de palabras, que cuando en el momento, en el acto, ¿no? Dices, sale la palabra y prácticamente lo haces uso y coges Exacto. Y no te lo olvidas más. Sí, pues no te lo olvidas más, porque dicen que hay que hacer. Justamente. Exacto. Para aprender hay que hacer. Y con el idioma, bueno, el idioma es un poco más, para llegar a ser, es un poco más complicado. Pero es perfecto para aprender vocabulario y listas de vocabulario, no. Pero si te dan un limón y te lo hacen probar, seguro que no te olvidas nunca más de que es un limón. Y lo mismo pasó con esta herramienta. Seguramente ya te fijó qué tipo de herramienta es. Claro que sí, no. Hoy día, y luego justo llegando a casa, luego al rato, quise hacer algo justo con eso, que yo lo decía en otra palabra, pero la palabra era esa, paiolo, que es un balde, ¿no? Y se me vino así espontáneamente al explicar, al preguntarlo y explicarlo. Sí. El objetivo principal del desarrollo de la comprensión escrita, exactamente, ¿cuál sería? El objetivo principal es justamente comprender. El objetivo, mejor dicho, el objetivo de la intercomprensión de esta técnica, ¿no? Es la comprensión escrita. En un segundo momento se puede llegar a una comprensión oral también, pero está diseñado, digamos, y por ejemplo yo los talleres que hago los hago con la comprensión escrita, pero hacemos algunos ejercicios de comprensión oral. Son las competencias receptivas lo que se trabaja, no las de producción. Esa es la diferencia con un aprendizaje normal de un curso de idioma. Marcela, entonces, ¿qué sería una competencia receptiva? La competencia receptiva son las competencias que el alumno o la persona que está participando no necesita el uso del lenguaje. Va a aprender el concepto, lo va a poder poner en práctica, pero sin necesitar el lenguaje. Por ejemplo, si nosotros escuchamos un audio o comprendemos un texto, no vamos a necesitar el lenguaje para comprenderlo. Justamente esta técnica no necesitas saber todo lo que significa un idioma o el corpus de una lengua
para comprender. Y las competencias productivas son las que justamente te sirve el lenguaje para producir. Cuando hablamos, porque necesitamos determinadas cosas para poder hablar en otro idioma, en el propio, pero bueno, estamos hablando de un segundo, un tercer idioma. Y para producir un texto escrito, tengo que saber reglas, tengo que saber léxico, tengo que saber, no sé, sintaxis y un montón de cosas más. Esa es la diferencia entre receptivas, que no necesito el lenguaje para poderlas usar o ponerlas en práctica, y las productivas, que ahí sí necesito porque tengo que producir, como la palabra lo dice, necesito el lenguaje mismo. ¿Y qué pasaría con el alumno cuando está frente a este tipo de aprendizaje? Y cuando está, al principio es como que entran en pánico porque les parece que no entienden nada, pero después se relajan y se dan cuenta que entienden mucho, mucho más de lo que pensaban al principio o al inicio de la sesión. Y es un enfoque que estimula muchísimo, porque cuando empiezan a ver que casi mágicamente van relacionando, van descubriendo lo que quiere decir, van descubriendo lo que no quiere decir también, y es un aprendizaje que es un enfoque que estimula mucho el aprendizaje, y muchas veces terminan aprendiendo una de las lenguas, dedicándose después a un aprendizaje de las 4 competencias, ¿no? Un estudio distinto, un enfoque distinto, más tradicional de uno de los idiomas o de 2 idiomas. Hay gente que se pone a estudiar porque, bueno, descubre que no es tan difícil, que le gusta el idioma con el que tuvo contacto, y se ponen a estudiar idiomas. Podemos hablar también de 4 momentos en el aprendizaje, ¿no? O en este recorrido que hacen. Uno es cuando se ponen frente al texto y ven la simultaneidad de las lenguas, porque como el proceso no es una lengua y otra lengua, es 3 o 4 lenguas en simultáneo. Entonces, cuando tienen todo el panorama y cómo se va transfiriendo una palabra con otra, el sentido de una palabra a otra. Okay. Que después podemos dar algún ejemplo que en algunos casos es como que viene la transferencia y hay una que queda descolocada, ¿no? Porque no tiene nada que ver con las otras 3 o 4. Y en un primer momento también sienten como un retroceso en el nivel, como desde el punto de vista del lector, ¿no? Una persona que es un buen lector en su lengua materna, le parece que retrocede, es como un mal lector, porque no llega a comprender lo que está leyendo. Ahora últimamente, bueno, hay gente que tampoco en lengua materna comprende lo que lee, ¿no? Que eso es un gran problema que tiene la educación, que los chicos comprenden cada vez menos lo que leen. Y como última instancia, invita a una reflexión sobre la propia lengua. Esto es muy interesante, ¿no? A reflexionar sobre lo que uno tiene sin saber, que es la riqueza de la propia lengua, que en este caso nos sirve como base para el aprendizaje de las otras lenguas. Ok, eso es como todo lo que sufre, mejor dicho, cuando se empiezan a tocar con en este tipo de sufren, ¿no? No es que sufran, sino lo que empiezan a sentir o a pasar por ese tipo de procesos, sí, ¿no? A experimentar. Claro, los alumnos. Sí. Sí, exacto. Es súper interesante, y en poco tiempo llegan a desarrollar, ¿no? Y a ver cómo funciona y a comprender en realidad. Es como una especie de contraste, ¿no? Exacto, perfecto. Sí, porque es lo que se llama un enfoque contrastivo.
En Ok. el siglo pasado se usó muchísimo, a principio del siglo pasado. A principio del siglo pasado, no sé, antes, que el siglo XIX seguramente, se estudiaban así las lenguas, con un enfoque contrastivo, que es comparando, si va de una lengua a otra. Después, ya entrado el siglo XX, ya más o menos por la mitad del siglo XX, ya cambió totalmente el enfoque y se dejó ese enfoque contrastivo, estaba muy mal visto aprender lenguas así. Pero este enfoque retoma, y yo que no estudié así, de esta manera, porque pertenezco a la segunda mitad del siglo, me doy cuenta que es válido este enfoque, que también Ok. puede ser muy válido para aprender todas las competencias, no solo esto de aprender a comprender, sino todas las competencias. Lo que pasa que es como, a veces es como un poco cíclico los enfoques, como, sí, en la ciencia, bueno. Y ahora esto demuestra que sí, que se puede hacer, sobre todo porque el marco de referencia de las lenguas europeas ya no habla o ya no hablaba, porque es del siglo pasado también, de tener, por ejemplo, todas las lenguas, el nivel de todas las lenguas, por ejemplo, bueno, la A1, A2, B1, B2, bueno, todas las lenguas hay que tener todas las competencias para poder poner en un currículum, por ejemplo, que sabes, no sé, francés, italiano, español. Ahora ya no, ahora se va por bloques, por competencias. Puede tener una competencia receptiva porque sos capaz de entender un texto, Ujú. pero no hablarlo. No tenés una competencia de producción. Y eso está totalmente admitido y se usa así, incluso cuando se hacen currículum con el formato europeo, la gente puede ir poniendo qué tipo de competencias en cada lengua. Porque, bueno, algunos pueden tener en todas las lenguas todas las competencias, pero también es válido tener en alguna otra lengua, por ejemplo, una competencia nada más receptiva, que sos capaz de entender textos escritos. Y en otra, no sé, escritos y orales, y en otra tener competencia de producción. Es interesante también para este enfoque para esto que se está usando, o que te piden, porque no es más que un uso, sino es una necesidad. Ok, eso es lo que caracteriza este enfoque. Sí, exactamente, ¿Cómo lo exactamente. podrías definir con dos, tres palabras, por ejemplo? Bueno, el enfoque para mí es súper estimulante, en una palabra, súper Ujú. estimulante, y que te da mucha seguridad, porque te da seguridad, te demuestra que podés. Gente Claro. que piensa que no puede con las lenguas, por lo menos una competencia receptiva la vas a poder tener, simplemente reflexionando a partir de tu lengua y poniendo obviamente un poco de interés, porque Claro, sin obvio. interés y sin esa curiosidad, Claro. porque los que le va mejor es los que son los alumnos que son curiosos, ¿no? Ujú. Y que quieren investigar y ir Realmente viendo quieren cómo aprender, claro. funciona. Exacto, es querer aprender. No hay mucho misterio. Todo el mundo tiene la capacidad y hay que tener la voluntad de hacerlo. Y es una cuestión de práctica esto también, ¿eh? No solo de la clase o de la sesión que uno puede compartir con la persona que te va guiando, sino también después, por ejemplo, agarrar una etiqueta. Ahora las etiquetas están en todas las lenguas europeas. Por ejemplo, acá en España uno hace un curso de portugués con las etiquetas, porque es todo bilingüe, Sí, todo sí. bilingüe. Entonces, si uno empieza a leer las etiquetas, por ejemplo, a ver cómo está usado, qué palabra o qué forma de oración, y bueno, con Italia pasa lo mismo, con Francia, bueno, con todo uno compra cualquier cosa
y los manuales de instrucciones están en todas las lenguas. Y es muy interesante eso como ejercicio. No siempre están bien hechos, es otra cosa. Pero bueno, a un 60% más o menos el sentido o algunas palabras se puede rescatar como práctica. Ok. Y estamos llegando al final de este episodio y tú nos has preparado una frase muy buena que es de una, si más no me equivoco, es una prolífica, una escritora. Sí. Es: el lenguaje ejerce un poder oculto como una luna en las mareas. Me encantó, me parece preciosa, ¿no? Esa imagen de la luna, cómo va alterando las mareas, y así son los idiomas y nuestro propio idioma, cómo va cambiando y va alternando. Y además, por ejemplo, lo que uno va sintiendo también, por la manera de posicionarse frente al otro de acuerdo al idioma y al propio idioma también. Excelente. Marcela, si alguien está escuchando este podcast y tú le garantizas que puede aprender este tipo de Sí. intercomprensión, es Sí. ¿no? Lo que tú puedes Sí. enseñarles. Sí. Así que las personas que están escuchando, vamos a dejar de todas maneras ahí tus datos, como en todos los episodios. Si tú estás primera vez escuchando este episodio, te recomiendo que veas desde el inicio para que vayas conociendo a Marcela, nuestra profesora Exacto. de intercomprensión lingüística. Y ya te voy a comentar, porque estoy preparando un taller para los próximos meses. Excelente, así que estén al tanto, síganos, escuchen estos episodios que vamos a estar lanzando todas las semanas y muchas gracias, Marcela. ¿Qué viene para la próxima? ¿Qué viene para la próxima? La próxima... Bueno, ya para la próxima ya vamos a ver cómo es el recorrido de este aprendizaje. Más o menos el tiempo que nos puede llegar a tomar. Y vamos a empezar ya con algunas pinceladitas, algunos ejemplos de cómo, bueno, un poco cómo de práctica, funciona. Un poco de práctica ya. Un poquitito de práctica, Sí, aunque sea un podcast, bueno, un poquitito de práctica con algunas palabritas, algunas cosas para que empiecen a pensar, ¿no? Y cuando se vea, cuando vean, por ejemplo, o un cartel o un texto, ahora hay tanta información, ahora con internet uno puede ver en cualquier idioma, ¿no? Empezar a ver, pero con un ojo un poco más, más atento y más crítico, exacto, para ir descubriendo. Bien, excelente. Así que muchas gracias. No te olvides compartir este episodio, dejarle un comentario, pueden dejarlo ahí. Y si quieres comunicarte con Marcela para que entres en este mundo lingüístico de las lenguas romances, ¿no? ¿Exacto? ¿Lo he dicho bien? Sí, romances o neolatinas, sí. Listo, Marcela, nos vemos hasta el próximo episodio. Chao, chicos. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao.